¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos para una nueva predicción de este Mundial de Qatar 2022. Les agradezco mucho a los suscriptores del canal, a los de siempre y también a aquellos que estén mirando este canal por primera vez. Suscríbanse, van a tener muchísimas cosas interesantes acá. Así que bueno, estamos por una predicción del final, la final de del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Partido a jugarse en el estadio Lusail el domingo 18 de diciembre a las 12 horas del mediodía, horario de Argentina. Un partido del que se viene hablando mucho, hay muchas cosas en juego, se habla de política, se habla de la FIFA, se habla de Qatar, del dinero involucrado en Qatar, y está bastante lejos del fútbol todo eso. También se habla en la Argentina de qué pasaría si esta selección se corona, si Alberto viajaría, si no viajaría. Realmente lo que tiene de bueno esta selección es que no está con ninguna de las partes de la grieta, de la oposición, ni del oficialismo. Trabajó sola, en muchos momentos abandonado por las dos partes que querían colocar sus punteros políticos dentro de la AFA. Y de alguna manera eso no ocurrió y este equipo juega para la gente. Lo dijo el Dibu, jugamos para los 45 millones de argentinos según el Dibu en el último censo, dijo eso, no sé cuántos seremos, pero bueno, para el Dibu somos esos. Hay muchas energías, como les digo, bastante contradictorias con respecto a este partido, así que estaba un poco preocupado. Me salió una primera predicción muy buena para Argentina, así que bueno, quería ver qué pasaba ahora, qué nos terminaba saliendo y estoy acá para eso. Así que tenemos carta identificatoria de Argentina y carta identificatoria para Francia. Vamos con la de Argentina. La de Argentina es la sacerdotisa y para Francia es la fuerza. La carta de Argentina indica que Argentina va a salir a tratar de frenar un poco el partido, a tratar de dominarlo desde un lugar tal vez haciendo faltas, jugando muy tácticamente. Y del lado de Francia va a tratar de dominar a esta selección argentina que ha demostrado saber cómo juega los partidos, cómo hay que jugarlos, con su juego y de a poco ir ganando lugar en el terreno de juego para poder demostrar su fútbol, que realmente fue muy bueno durante todo el Mundial. Vamos a ver qué sale. Sale para Argentina la carroza, para Francia el ermitaño, para Argentina la justicia, para Francia el hierofante, para Argentina el loco, para Francia el emperador, para Argentina la templanza y para Francia los amantes. Así que bueno, tenemos un partido más complicado que el que habíamos visto en nuestra primera tirada. Yo algo venía viendo de que esto podía pasar. Como le decía, Argentina arranca con una postura de tener de alguna forma el dominio del juego y Francia tratando de mostrar su juego. Acá, en esta parte en especial, podría, con la carroza del triunfo contra el ermitaño, digamos que Francia va a tratar de ganar tiempo, piensa en un partido largo, a pesar del juego que demostró en el Mundial, podría haber un gol de Argentina, podría. No estoy muy seguro, por el tema de que el ermitaño no termina de ser una carta mala, sino una carta que indica tiempo. Así que podría haber alguna complicación, pero tal vez un gol de Argentina, pero no tengo la seguridad, no hay una diferencia muy clara. Acá tengo la carta de la justicia para Argentina, que indica que los jugadores tienen la convicción de ganar, creen que lo merecen, pero Francia actúa con sabiduría, intenta manejar la pelota, lo vuelve loco en algunos espacios a Argentina y complica bastante. Parece un partido muy medido y muy difícil, donde los dos juegan de alguna manera bien. Acá tenemos a el loco para Argentina. Argentina empieza a usar ese juego espontáneo, medio de potrero que vimos, y está de alguna manera sacando ventaja, pero Francia tiene el emperador, o sea, responde a la fuerza argentina. Y acá Argentina, en el final del partido, los 90 minutos, tiene la templanza, pero Francia tiene los enamorados. O sea, se van equiparando bastante las fuerzas. Y Argentina de última tiene la carta de la sacerdotisa, que no es del todo buena para jugar este partido, pero Francia tiene el ermitaño. Podría haber una pequeña diferencia, pero pequeñísima diferencia,
para que Argentina pudiera ganar el partido en los 90 minutos. Pero no termino de verla clara, así que no nos va a quedar otra. Yo esperaba que me salga una tirada más clara, pero como les decía, hay muchas vibras, muchas energías complicadas en este partido, así que voy a tener que pensar en un alargue. Vamos a ver qué carta le toca para el alargue a la selección argentina, cuál le toca para Francia. Para la selección argentina la carta es la torre, y para Francia la carta también es mala, es el juicio. Pensaba que acá nos quedábamos afuera, parece que no, parece que Francia no logra sacar el resultado sobre lo mal que juega Argentina en esta etapa y llegamos muy mal a los penales. Así que esto es lo que tengo por acá. Vamos a ver cómo se definiría este partido por penales. Se definiría con Argentina con el sacrificio, la veo muy mal, y Francia con el mundo, campeonato del mundo, desgraciadamente, para Francia. Entiendan que, como están las cosas ahora, ha habido modificaciones. Francia se quedaría con la final de la Copa del Mundo por penales. Esperemos que esto no ocurra, que de acá al día domingo cambien determinadas cosas, pero desgraciadamente esa primera tirada que había hecho está más cercano de que sea este el resultado. Como saben, soy hincha de la Escaloneta. Algunos me dicen que no soy objetivo, así que vean cuánto lo soy. Desgraciadamente, este sería el resultado ahora. Por favor, muchachos, cambien algo, hagan lo que tengan que hacer, pero nos tenemos que quedar con esta Copa del Mundo. No puede ser para Francia, ni por penales, ni por nada. Vamos a Argentina, vamos a la Escaloneta, todavía queda tiempo para mejorar esto y que cambie esta predicción. Se los pido por favor, cambiemos esto. Les pido también que donen al canal, hay un CBU para poder hacer sus donaciones. Suscríbanse. Gracias por escuchar el video, no es la noticia que quería, pero bueno, no me queda otra que transmitirla. Así que muchas gracias por haber visto el video. Francia se quedaría por penales con la Copa del Mundo. Encima le salió la carta del mundo. Hay mucha mufa, mucha mala onda y esperemos que todo esto cambie de acá al domingo. Hay posibilidades, no sé si hacer otra tirada, pero bueno, la verdad que hubiera preferido quedarme con la ilusión, ¿no? Pero bueno, gracias y sigan pidiendo para que esta selección realmente gane. Gracias a todos y esperemos, muchachos, pongan todo, sé que lo pueden poner y vamos a revertir este resultado parcial que se daría en este pronóstico. Gracias a todos.